En los primeros meses de 1999 hubo una ola de robos a bancos que se prolongó en ese año y generó preocupación. El primero de los casos fue en enero en la sucursal del Banco de Entre Ríos Sociedad Anónima de calle Córdoba y Garay. Pero también hubo en Nogoyá, Concepción del Uruguay, y en la localidad de General Ramírez, donde una banda que se dividió para cometer los delitos asaltó 2 bancos a la vez. No son nada lindos los recuerdos, pero sí me acuerdo que era un día normal, como todos. Íbamos a las 7 de la mañana al banco y entrábamos al banco, hacíamos sonar la alarma para comprobarla con los bancarios y si íbamos al castillete y después abrían el banco. Un día normal como cualquiera, como íbamos siempre hice adicionales y ese día, bueno, fue diferente al abrir el banco. Entró un vago que empezó a tirar al castillete un tiro, me tiró primero, que lo alcancé a ver por el ojo guay de la casilla y me gritaba que me bajara, me decía palabras que me bajara y bueno, y como estaba el servicio adicional, no me bajé, por supuesto. Al no hacer eso, me tiró 2 tiros más. Me tiró 2 tiros más y bueno, reventó el vidrio blindado de la casilla del castillete donde está la casa blindada y me llenó de esquirla la vista. Reventó para adentro y me llenó de esquirla de vidrio blindado la vista. Que tuve 3 cortes en la vista. Eso, la gente corría para todos lados porque decían que se tiraban al suelo y la gente no hacía caso, se corrían para todos lados en el banco. Gente conocida, ¿no? Se lastimaban y todo en el banco adentro. Y bueno, fue más o menos un minuto y algo. Eran 8:10, 8:15 más o menos, a la hora que fueron. En esa época yo era oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos, estaba a cargo en ese momento en la dependencia y bueno, habíamos tomado conocimiento de que el día jueves en la ciudad de Paraná habían robado una gran Cherokee de color verde y el personal que el día lunes 6 fue a cumplir servicios tenía conocimiento de ese vehículo que había sido sustraído y bueno, aparte de los servicios adicionales que se cubrían en la entidad bancaria, tanto Nación como Versa, había en la parte exterior, había 2 funcionarios también que hacían la vigilancia. Bueno, ese día específicamente, estando en la dependencia policial, entre las 8:10 y 8:15, sonaron en forma simultánea las alarmas de Banco Versa y Banco Nación. Así que juntamente con 3 funcionarios más concurrí hasta la dependencia, que queda a 3 cuadras aproximadamente. Bueno, cuando a una cuadra antes de llegar al banco nos dimos cuenta que algo estaba ocurriendo, porque el personal policial, uno venía corriendo desde la Gran Cherokee hacia el Banco Nación, y cuando llegamos bien en la esquina del Banco Versa, nos dice el personal que estaba en la parte exterior que habían robado ambos bancos. Y bueno, en ese momento me continué con la persecución de ese gran rodado que es la Cherokee, y lo llevamos a 1,5 cuadras aproximadamente y observamos que uno de los acompañantes apuntaba hacia el móvil policial con un arma larga, con un FAL más precisamente, y bueno, ellos se equivocan de camino y agarran el camino hacia los Hoffman, ahí en la localidad de Ramírez,
Y nosotros, como al perderlo de vista, nos sacó como 2 cuadras, nos equivocamos también y fuimos para la ganadera. Y al realizar el recorrido, nos volvimos de vuelta porque nos da la pauta de como que ellos se habían escondido o que se habían metido en otro sector. Y cuando regresamos nuevamente, a media cuadra nos enfrentamos de vuelta y ellos agarran o se ubican para el camino grande que va al costado del hospital, que sale hacia la localidad de Camps o Cuatro Bocas. Y bueno, ellos iban adelante y nosotros en persecución. Han pasado ya 26 años de esta situación. Yo en aquel momento era senador nacional y había ganado la interna del peronismo junto con Busti y era candidato a gobernador. Y enfrentábamos a Montiel y la vice creo que era en principio Rosario Romero, actual intendente de Paraná, y después terminó siendo Pauletti de Gualeguaychú. Lo cierto es que yo no tengo claro las circunstancias de los asaltos. Lo único que tengo claro es que nos mortificaban toda la semana con un asalto y a mí me afectaba particularmente porque me alteraba la campaña y los ejes de propuestas que yo planteaba eran desplazados por los últimos momentos de los asaltos bancarios. Además, a esta circunstancia se sumaron otras alternativas adversas que cambiaban los ejes de la campaña, como por ejemplo el accidente del avión de Lapa en el Aeroparque. Entonces eran situaciones, los asaltos a los bancos, el tema del avión de Lapa, no me acuerdo qué otras cosas, eran afectaciones permanentes que cambiaban el eje de la campaña y perturbaban lo que yo quería hacer, que era un mensaje para qué quería ser gobernador y qué pretendía concretar desde el gobierno de Entre Ríos. Y a las 8:15 un operativo comando, en cantidad numérica de hombres superior a la que teníamos nosotros la policía, y con armas muy sofisticadas, es decir, cada grupo que actuó, no menos de 4 en cada banco, con un FAL apoyándose con un FAL cada operativo. La forma de amedrentar a nuestro personal fue el operativo sorpresa, tomaron el hombre que estaba en la puerta de Banco Entre Ríos y luego ingresaron baleando el Castillete donde estaba el policía. Tal es así que del Banco Nación la gente tiene una esquirla de vidrio en la vista que ha sido asistido en este momento y gracias a Dios no es de gravedad. Usted dice un operativo comando, ¿alrededor de 8 personas se habla? Sí, no menos de 8. 4 a cada banco apoyado por un FAL, con pistola 11, 25 y 9 milímetros los otros. Bueno, siendo aproximadamente 8:20 de la mañana, entran al banco 4 personas, toman al primer policía que normalmente está en el sector de público, lo apuntalan con un arma, otra persona salta, apuntala al cajero, le pide toda la plata, una tercera persona pide que todos se tiren al suelo, y la cuarta hace 3 disparos de FAL sobre la casilla del policía. Como es vidrio blindado, no pasó nada. Bueno, se llevaron la plata de la caja chica, o sea que no es mucho, y habrá durado todo aproximadamente 1 minuto. La ciudad de General Ramírez se conmocionó con el episodio sucedido el 6 de septiembre de 1999. Fueron 8 delincuentes armados con fusiles FAL y pistolas 9 milímetros los que llegaron hasta la localidad. Se dividieron en 2 grupos y asaltaron 2 bancos en cuestión de minutos. Los hombres arribaron a las 8:15 de la mañana en una camioneta robada días anteriores en Paraná, ingresaron a los bancos Nación y Versa, ubicados a escasos metros uno de otro, dispararon a las garitas de seguridad y huyeron con el botín. Yo andaba trabajando en mi taller, pasaba de enfrente ahí que tenía un camión. Vengo del camión a mi casa a dejar una pistola de Fastix, por suerte que lo hubieran podido confundir con una PAM, una ametralladora, que nosotros en el servicio militar le decíamos grasera, porque esa donde vos pegabas salían todos los tiros. Se mató mucha gente con eso, por eso la prohibieron. Cuando cruzo el cordón,
veo que dobla una camioneta, pero no me fijé en la camioneta yo. Vi que era la camioneta verde esa. Lo que yo sentí, antes que apareciera esa camioneta, sentí como una bomba, ¿no? Que era el ruido del FAL. Le habían tirado a don Benítez, que estaba en el terreno de enfrente, hoy está el juzgado de paz ahí, conversando con otro gauchito que había ahí. Entonces, cuando él busca salir con el Falcon, le tiran. El tipo este que venía con medio cuerpo afuera, del lado derecho de la camioneta, tenía adherido el FAL al brazo y para poder manipular, ¿no?, el percutor y todo lo demás. Entonces, cuando ellos ven que ese Falcon va a salir para que no le interrumpiera el paso de ellos, le tira. Quédate quieto, ya le dijo viejo de, y le tira, le pega al Falcon, entra la bala por el borde del guardabarro, se mete en el pasarrueda, pega en el portafuego y se va hacia abajo. Esa es la marca que dejó. Yo le cuento esto porque yo después lo auxilié a este hombre que había quedado ahí. Con tanta suerte para él, que pasan los cables de ignición, de aceite y de temperatura. La bala lo cortó como si lo hubiera cortado con una tijera a todos los cables. El auto se paró, lógico, no pudo marchar más. Que fue la suerte de él, que si no, si lo hubiera viajado, no sé lo que pasa. Uno solo, el que me tocó vivir desde adentro. Y es poco lo que puedo contar. Vi saltar por el mostrador al ladrón o al delincuente que fue directamente a la caja. A los gritos de que nos tiráramos al suelo, que boca abajo, y le pedía también a los gritos al tesorero el dinero, que le diera todo lo que tuviera. Otro entró por la parte del público con un FAL y en un momento dado disparó, no sé si el policía que estaba en la garita hizo algún ademán de defensa. Ellos tienen tronera, esas garitas, para por ahí sacar el arma que tienen. Al estar en el suelo yo no sé si el policía hizo algo o no, la cuestión que el delincuente tiró y rompió el vidrio. Son esos vidrios blindados anchos así, que le lastimó la vista al policía, todo, pero nada más que eso. Y donde consiguieron el dinero, salieron. Así que era rapidísimo. El asalto en concreto fue eso. Al estar encima boca abajo que no ves qué pasa o qué hacen, ese tiro impresionó, porque no sabíamos si era a alguno de los empleados o a dónde. Después supimos que había sido a la casilla. Pero ahí quedó todo. Después sí, la policía venir bastante seguido para hacernos reconocer con archivos. Sí podíamos reconocerlo, pero no, hay gente que no te queda una cara así, pero nada más. Esto nos interpeló primero como sociedad porque pensábamos que estas cosas ocurrían en ciudades grandes y que jamás nos iba a tocar a los ramirenses. A partir de allí comenzamos a dudar, evidentemente, si vivíamos en una ciudad tan tranquila y pacífica como creíamos hasta ese momento. Y en segundo lugar, también nos obligó a reflexionar sobre la capacidad de la policía para resolver este tipo de acontecimientos, ¿no? Teniendo en cuenta que ya habían ocurrido hechos similares en otras localidades, en Paraná y en Nogoyá. El atraco en los bancos de la ciudad de Ramírez fue el atraco número 14 en el año 1999. Y hasta ese momento veíamos por la televisión o a través de los demás medios provinciales lo que había ocurrido en las demás localidades. Jamás pensábamos que esto nos iba a tocar. Es un acontecimiento que realmente nos marcó para siempre y quienes no lo vivieron, o sea, los chicos que tienen 17 o 18 años, también conocen lo que pasó, porque fue un hecho tan destacado en su momento
que esta información se transformó de alguna manera en una anécdota para las futuras generaciones, ¿no? Así que hoy los chicos de 10 años también saben perfectamente que en 1999 tuvo lugar un atraco en 2 bancos. Esto quizá sea lo más llamativo, ¿no? Realmente cinematográfico. 8 sujetos que bajaron de una camioneta verde, según describen los testigos en ese momento, y se dividieron en 2 grupos. Un grupo de 4 personas ingresó al Banco de la Nación, el otro grupo ingresó al Banco de Entre Ríos. A las 8:15 de esa mañana sonó la alarma y según refiere el gerente del Banco de la Nación, en aquel momento, Daniel Cabrera, se llevaron una suma de 24.000 pesos, ¿no? Imposible conocer qué valor tendrían hoy estos 24.000 pesos. Insignificante para el año 2021 que estamos transitando, para el año 2025 que estamos transitando, ¿no? Vaya a saber cuánto significaban en ese momento 24.000 pesos y unos 30.000 también en el Banco de Entre Ríos, pero se suma al 1.000.000 de pesos que ya habían robado en otras entidades, porque insisto, este fue el atraco número 14 en la provincia de Entre Ríos en 1999. Bueno, gerente, sabemos que usted más no nos puede informar por lo que acaba de mencionar, ¿no es cierto?, que no ha visto. Como ustedes pueden ver, está la policía actuando y la información que tengo hasta ahora es esa. Gracias a Dios, ya le vuelvo a repetir, no pasó nada, lamentable víctima ni nada. ¿Cuántas personas de custodia, digamos, del banco permanecen diariamente aquí? Diariamente son dos, uno en la casilla permanentemente y uno en el sector de público. O sea, policía de... ¿No pudieron hacer absolutamente nada? No, porque el primero que entró ya lo apuntaló al primer policía y con eso trabajó. Ya no se puede hacer más nada. ¿Qué tipo de armas usaron? Por lo que tengo entendido y hasta lo poco que sé era FAL, por los casquillos que quedaron en el suelo. Aquellos hechos no fueron aislados en 1999. Se trató de un golpe delictivo a una entidad bancaria de Entre Ríos. En los meses previos a aquellos hechos de Ramírez, se habían producido otros asaltos a bancos en las ciudades de Nogoyá, Paraná y Concepción del Uruguay. En dichas oportunidades, los delincuentes lograron sustraer sumas más importantes que la que habían logrado en Ramírez. Los asaltos conmovieron a la pequeña población que jamás había vivido un delito de este tipo en toda su historia. Nos sacaron 2 o 3 minutos y bueno, ese trayecto fue aproximadamente entre 12 o 15 kilómetros que nosotros hicimos la persecución de ese vehículo. Y llegado a una T, que le dicen la T allá en los caminos vecinales, que uno va para Cuatro Bocas y otro va para Camps, ahí dejan el auto, la camioneta abandonada, y nosotros llegamos y nos ubicamos en la parte posterior y nos tiramos a los costados de ambas banquinas, do y do, para por temor a que no estén esperando. Como la persecución era muy cercana, teníamos miedo que nos estén esperando, o como se dice, que no hagan una cama para poder ellos escapar tranquilamente. Pero recorrimos primero el predio de los campos de las banquinas, y como vimos que no había nadie, llegamos hasta el vehículo, lo controlamos de arriba abajo a ver si tenía arma y demás. Lo único que pudimos observar en el vehículo es que los asientos traseros estaban hechos tipo cama, y estaban bien colocados el del acompañante y el del chofer. Así que bueno, en ese interín, y nosotros por el afán de que no se lleven ese rodado, yo me subí con un chofer y lo llevamos hasta la comisaría de Camps, a la Gran Cherokee. Y bueno, posteriormente comenzó mi labor, que fue la instrucción del sumario prevencional, en donde pude informar a la fiscalía que en la Gran Cherokee estimábamos que eran 9 personas, un chofer, 4 personas que fueron para la entidad del Banco Versa y 4 para la entidad del Banco Nación.
¿Nos puede decir qué dinero se llevaron de aquí? Banco Nación aproximadamente entre 20 y 25 mil dólares. Banco Entre Ríos todavía no ha hecho el recuento. ¿Qué nos puede decir usted, comisario? Porque esto es inusual, los dos bancos a la vez. Sí, es inusual y bueno, es la inteligencia que aplica la delincuencia para sobrellevar estos hechos con éxito, como lo han hecho hasta ahora. Es decir, nosotros hemos montado un operativo en toda la provincia y ya en este momento hemos encontrado en rutas de tierra, en la zona de Crespo y de Camp, 2 vehículos abandonados, o sea que estamos cerca de encontrarlo y si Dios quiera tengamos suerte y podamos llegar a ese éxito. Los dos vehículos abandonados, quizás uno puede presuponer que había otro coche esperándolos o pueden andar por los alrededores. Por supuesto, ellos hacen una aposta. Es decir, siempre son autos robados, que se dirigen, el que participa en el operativo es abandonado a pocos kilómetros, pocas cuadras, siguen en otro y así sucesivamente hasta despistar el accionar policial. Estuvieron lanzando tiros al aire, aquí, digamos, frente al cuartel de bomberos. ¿Usted ha tomado conocimiento de eso? Sí, he tomado conocimiento, posiblemente lo hacían para atemorizar al patrullero que iba cerca, que venía a esta zona sin saber en qué se habían escapado ellos. Bueno, a una persona, gracias a Dios, a ella no le ha pasado nada, pero en su vehículo ha incrustado una bala y le ha cortado los cables digamos, de la luz y demás. ¿Un vehículo particular? Bueno, no tengo conocimiento de eso. Sí, el vehículo se encuentra frente, casi al lado del cuartel de bomberos, por si usted lo quiere ir a ver. Bueno, cómo no, ya voy a avisar al comisario para que tome los recaudos necesarios y se hagan las pericias correspondientes. Ya viene personal de criminalística de Paraná y también personal idóneo con el gabinete fotográfico para hacer las identificaciones correspondientes. Y bueno, las cosas se dieron de una manera, con un de la Rúa altamente creciente, con un frente grande, con fuerza en Entre Ríos, y tuvimos una elección muy competitiva donde hubo una diferencia de 0,25, algo menos de 0,25 entre uno y otro partido. Polarizamos el 100% del electorado. Cosas curiosas. Yo gané, por ejemplo, en Paraná las mesas masculinas, le gané a Montiel. Y Montiel me ganó Gualeguaychú, una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, quizás nadie es profeta en su tierra, como dice la manda bíblica, pero era una cuestión curiosa. Yo hice la campaña con un compañero de mucho prestigio y gran persona como Julio Solana, con quien rastrillamos todos los barrios de Paraná. Yo no sé cuántas medias suelas gasté en aquella campaña, y si uno lo compara con las campañas de hoy que se hacen por Instagram, Facebook o por televisión, lo nuestro fue un apostolado. Bueno, en parte de ese apostolado era superar las contingencias, donde el asalto a los bancos era una cosa curiosa y un verdadero flagelo, porque teníamos el interrogante de por qué habían elegido Entre Ríos. Además, ¿por qué seguían eligiendo Entre Ríos estando advertidos nosotros y la policía de la cuestión? Además, ¿por qué seguían cuando había un interés de resguardo tan importante como uno de los integrantes de la fórmula era el ministro de Gobierno y conducía la policía? Y bueno, son esas cosas que tiene la delincuencia. Vaya a saber cuáles son las cuestiones que generaron eso, y después sorpresivamente desaparecieron de Entre Ríos y se trasladaron a otra zona. Quizá en ese momento habrán evaluado, por la situación geopolítica, por la frontera, por una serie de cosas, o por quizás con vinculaciones que tendrían, y eligieron Entre Ríos y nosotros fuimos víctimas de esa situación. Pero lo recuerdo, pese a haber pasado 25 años, como una de las cuestiones que perturbaron la vida política, porque estaban muy cercanas al proceso electoral tan competitivo como el que vivíamos en aquella época. Y ocurrió a las 8:15 de la mañana. Imagínate si esto hubiese sucedido al mediodía o después de las 10 de la mañana, cuando mucha más gente circula por el centro de la ciudad y concurre a las entidades bancarias. Hoy la situación ha cambiado, la incorporación de tecnología, los trámites y gestiones que uno puede realizar desde su hogar a través de home banking quizá también ha logrado que disminuya la cantidad de personas que se acercan a las entidades bancarias. Pero en ese momento, imagínate
Se cumplen 26 años del atraco a los dos bancos. En ese momento era muy normal que la gente se acerque al banco para realizar cualquier tipo de gestiones, incluso consultas simples, ¿no? Como puede ser conocer el saldo de tu cuenta bancaria. Así que dicen en el Banco de la Nación, solamente 5 personas, 5 clientes, los que en ese momento de la mañana se encontraban allí, y 11 empleados a los que estos delincuentes redujeron. Se dieron a la fuga. Una de las camionetas de marca Cherokee, dicen los testigos también, apareció a pocos kilómetros de Ramírez, en estación Camps. Algunos señalan que abandonaron la camioneta y tomaron un Renault 19 de color gris para huir, y nunca más se supo de ellos. Pasaron 26 años y sigue siendo un enorme misterio para los ramirenses. Siempre quedó claro que los asaltos en General Ramírez, al igual que en otras ciudades durante ese 99, fueron cometidos por delincuentes profesionales que actuaron a cara descubierta, como la mayoría de los atracos anteriores a bancos de la provincia. Luego de escapar, los autores dejaron abandonadas las camionetas para trasladarse en otro vehículo. Es mucho tiempo para el que está ahí dentro del catillete, ¿no? Pensar que en ese momento no pensás que pueden pasar las balas y sentirte un poco mal porque no tenés la misma arma quizás que la persona que te está tirando. Yo en ese momento no sentía nada, no sentía miedo, nada, pero sentía impotencia, porque la policía no está preparada para esas cosas que pasan. Está preparada más para la gente cotidiana de todos los días, de los trabajos de diario, pero no para los asaltos. Falta aprendizaje para eso, no como en otros países, ¿no? A Argentina le falta aprendizaje, enseñarles realmente que cuando hay un asalto la gente se tiene que tirar al suelo, no correr desesperadamente para un lado, para otro, y lastimarse y poder ocasionar otra cosa también. Aparte de eso, no está concientizada la gente en eso. Quizá en otros países sí, pero acá en Argentina no. Porque yo he visto 2 o 3 asaltos así por televisión y pasa lo mismo también. La gente empieza a correr, no se tiran al piso. Y en ese momento ahí en el Banco Nacional donde estaba yo, sí, pasó lo mismo. Tiraron los tiros dentro del banco y la gente empezó a correr para todos lados, gente grande y gente joven también que había. Nos hicieron tirar al suelo boca abajo. Y ya cuando sentimos que no había más, no sé si alguno, no recuerdo, si alguno dijo, se fueron. Porque tenés que tener en cuenta que en la parte público había gente en el suelo también. Gente que también se había tenido que tirar al suelo. Así que no sé si alguno de ellos o del personal anunció o dijo que se habían ido. El banco acá tiene más o menos 120, 130 años. Es antiquísimo. Y nunca antes había pasado algo así. Así que encima en pueblo chico son impactos. Viene esa camioneta, yo le decía, mirá, pido perdón a la familia por ahí que no lo vaya a tomar a más, pero todo el mundo lo conocíamos como la perra Benítez, ¿no? Mirá, la perra Benítez se le reventó una cubierta, si está malo ya, mirá los aletazos, le digo. Y en eso sale otro tiro. En el badén justito ahí, pero yo me había agachado para mirarlo a Benítez, porque era en ese momento lo que llamaba la atención. Viene la camioneta que venía despacio, 20 kilómetros, más no, 25, ponele. Cuando siento el tiro, veo el tipo del otro lado, un tipo alto, grande era, porque sobresalía sobre la cúpula, vamos a llamarle, con el brazo afuera, y de este otro lado otro señor, medio cuerpo afuera, con una pistola. No sé si era una 9 milímetros, una 11-25, porque en aquel tiempo todavía se usaba la 11-25. Entonces le digo, váyanse todos adentro, a mi mujer y un amigo que tenía. Asaltaron la ganadera, como venían por calle Belgrano.
¿Qué otra parte había ahí? No había. Y bueno, cuando me pasan a mí, le dice el que venía con medio cuerpo afuera con la pistola, dice, no vienen. Ahí acelera el tipo que manejaba a fondo, la camioneta sale, da la vuelta así por la curva y enseguida doblan por detrás de los corrales de Vicental. ¿Sí? Ahí yo ya no supe más nada de ellos. Cuando ellos hacen así que se pierden, aparece la policía, por suerte. Los asaltos generaron un tembladeral político y policial, ya que varios sectores de la población civil comenzaron a exigir mayor seguridad. Al parecer, los maleantes se habían alojado antes y después en un conocido prostíbulo de Paraná que se encargó de desarrollar la tarea logística. Les puedo comentar que en el Banco Nación el funcionario que estaba de segundo o recorriendo la parte interna de la entidad se dio cuenta de la camioneta esa, la Cherokee, y cuando corrobora la patente es la que tenía pedido de secuestro porque había sido sustraída en Paraná. Cuando se da cuenta de esta situación, él estaba en la parte de la puerta del acceso, sale para atrás para pedir el teléfono para comunicar a la dependencia policial, y ahí en ese momento es cuando uno de las personas que estaba haciendo la cola que estaba en el interior de la entidad bancaria le pone la pistola en la cabeza y le hace entregar el arma reglamentaria. Ahí lo toma de rehén. Después, posteriormente, viene una tercera persona corriendo con un arma larga y que corre por el costado de donde está la gente y se ubica bien enfrente donde está el casquillete del personal policial, que estaba a una altura considerada, donde podía observar todos los movimientos del personal, tanto del personal policial, de los clientes y de la gente que trabaja en el interior, y efectúa un disparo de arma de fuego, sin apuntar. Eso es lo que más me refiero, que los tipos tenían un profesionalismo bárbaro, porque no apuntó en ningún momento, efectuó el disparo desde acá abajo, no hizo puntería con el arma, y bueno, ese impacto pega en el vidrio principal, donde estaba el personal policial, y como tiene el blindex, se rompió el tercer vidrio interno, se rompió. Y bueno, el funcionario que estaba en la garita intenta sacar el arma de fuego, apuntar, porque tenía en esos momentos, en esa época, tenía una argolla donde podía apuntar con la pistola. Y bueno, no pudo realizar esa maniobra porque los impactos de los vidrios le habían impactado en la vista. Y bueno, con respecto a las personas que estaban en la parte exterior, fueron tomadas de rehén, las dos personas que estaban, los dos funcionarios que estaban en la parte exterior, fueron tomadas de rehén a la altura de la entrada del Banco Versa, donde ahí sí, ellos sí fueron golpeados con patadas por parte de los malvivientes, y bueno, a ellos también les retuvieron las armas de fuego. Y también vino una tercera persona, o malviviente como se dice, con un arma larga, y efectuó un disparo de arma de fuego hacia el casquillete del Banco Versa. Y bueno, y del monto estimado eran entre 50 y 55 mil pesos que le habían sustraído a ambas entidades bancarias. Luego de todo esto se hizo un operativo cerrojo. Todas las departamentales hicieron operativos en la ruta, en camino vecinal y demás. Anduvo el helicóptero, también anduvo el jefe de policía. Los detalles que le puedo dar es que se trataría de una banda sumamente peligrosa, habida cuenta de la forma que actuaron.
tenemos serias presunciones de quiénes se tratarían. Imagínense que actuaron 9 personas con un poderoso armamento, incluso 2 fusiles FAL. La técnica operativa es muy similar a la que hemos tenido en otros casos y ya los andamos buscando, si es que se trata de la misma persona, ¿verdad? Suponemos o pensamos que puede ser gente, incluso lo que se llama la banda de los mendocinos, que casualmente hace 3 noches la policía mató a uno de ellos en Paraná, de apellido Blanco, y hasta nos hace pensar que esto es una especie de desquite, ¿no? de la reacción por la muerte del Blanco que tenía 4 pedidos de captura en Mendoza por robo de banco, etcétera, etcétera. Siempre teníamos ese temor de, no a los 2 bancos, sino el temor del asalto, siempre. Que habían pasado una noche antes, una radio de Paraná, que habían robado una camioneta y que tuviéramos cuidado con los vehículos robados. Habían anotado la patente y todo. Uno que estaba conmigo en servicio bancario ahí, que estaba afuera, que en ese momento lo agarraron, le quitaron el arma y lo llevaron para el Banco Barça, que yo no sabía en ese momento, pero era así, era un muchacho ábrego. Y sí, él sabía de la camioneta, pero cuando se dio vuelta para avisar a la comisaría, había uno dentro que le puso el arma en la cabeza. Sí, y vio que venía uno con un fusil atrás. Cuando se dio vuelta para avisar a la comisaría, en ese tiempo no teníamos celulares, llamamos del banco a la comisaría. Y bueno, pasó lo que pasó. Un camino que iba para Isleta, sí, una zona de campo, sí, muy pocas casas ahí. Sí, pero menos mal que no le alcanzaron, porque si no lo hubieran matado a todos los policías que lo iban persiguiendo. Porque iban muy bien armados. Cuando yo me bajé de la casilla y miro por la ventana del gerente, iba la camioneta con 2 o 3 atrás, apuntando para atrás con menos mal que no le alcanzó a perseguir, porque si no lo hubieran matado a todos los policías. 30 años de policía, sí, me pasó un montón de cosas. Me he salvado de un montón de cosas. Pero sí, eso es lo más que me pasó. Pero me pasaron muchas cosas, que hubiese podido morir también en otras cosas que me han pasado. Pero eso fue lo más. La gente comentaba mucho, comentaban a favor de la policía y comentaban en contra. Pero después, al tiempo, a los días, sabiendo lo que se habían llevado, no se llevaron muy poca plata. Muy poca plata porque no agarraron la plata del tesoro, ni solamente la de las cajas. La gente se quedó más conforme con eso, ¿no? Pero para hacer 2 asaltos es muy poca plata que se llevaron. Quienes trabajaron en los sucesivos robos a bancos de Paraná, Concepción del Uruguay, Nogoyá y General Ramírez demostraron algunas características. Un trabajo profesional, cronometrado y realizado por individuos que no tenían residencia en Entre Ríos. De otra forma, los asaltos no se hubieran cometido a cara descubierta. Ministro, tenemos conocimiento de que habría una persona herida en una mano con una bala de FAL. ¿Puede certificarnos esto? No. No existe. Que yo sepa, no, creo que no. ¿Habría rehenes? No, tampoco. No, tampoco actuaron con una velocidad inusitada, típica también de los otros asaltos. Es decir, esto fue cuestión de segundos, y fíjese usted que lo que ellos quieren es trabajar particularmente en base a velocidad, porque movilizar 9 personas con semejante armamento, etcétera, para llevarse, no sé, pero entre los 2 bancos no deben superar los 60.000 pesos, entre los 2 bancos. Lo único que a mí me apena es que por ahí me dan ganas que lleven más plata, porque cuando tengan que repartirse entre 9 y 60.000 pesos les alcanza para un día estos delincuentes, ¿no? Entonces seguramente que lo estarán planeando cómo sigan, ¿no? Ministro, ¿tiene que haber alguna persona conocedora de la zona? Porque no se podría entender que vinieran desde Mendoza y desde Córdoba, pudiera salir por caminos laterales, inclusive caminos que conducen a otros lugares como Molino Dol, Crespo y distintas zonas. Bueno, es que no sabemos por dónde agarraron. Ojalá supiéramos por dónde agarraron. Concretamente no sabemos. Hay un vehículo abandonado en la zona de Camps, que es el vehículo del Arenero Díaz, y nada más. En ese momento el
gobernador decidió cambiar la cúpula policial también, de la provincia de Entre Ríos, pero no se supo nada. Realmente no se supo nada. Incluso algunos lo vincularon también con cuestiones políticas, ¿no? Uno tiene que leer simplemente las noticias de aquella época para conocer la enorme repercusión y todo tipo de vinculaciones que se tejieron en aquella oportunidad, no solamente por el robo a los bancos de Ramírez, que quizás fue espectacular porque fue un robo por duplicado, que se produjo un atraco a dos bancos en forma simultánea, pero hubo otros robos también en otras localidades. Mucho más cuantiosos, por supuesto. En Nogoyá en ese momento se habían llevado una suma de 420.000 pesos, también insignificante para el tiempo que estamos transitando, pero debe haber sido mucho dinero en aquella oportunidad, ¿no? Sí, tuve como 15 días yendo y viniendo al médico, porque tenía esquirla de vidrio en los ojos. Me cortaron algunas esquirlas, 3 esquirlas en los ojos tenía cortadas, 3 cortes en los ojos. Tenía 3 cortes en los ojos y bueno, tenía vendada la vista, me miraba la doctora de allá de Ramírez y bueno, me decía que iba a quedar bien, que me iba a curar, pero veía poco. Estuve, sí, un buen tiempo mal de la vista, pero me recuperé. Yo me recuerdo que declaré en la comisaría Ramírez, pero a Paraná no recuerdo. Yo a Paraná no recuerdo, en la comisaría Ramírez sí declaré, pero en Paraná no recuerdo si me llevaron o no fui yo. No, eso no me acuerdo. No, pasaron muchos años, ya no me acuerdo de eso. A la noche, aproximadamente la 1 de la noche, ya habíamos finalizado aproximadamente a las 10 de la noche, habíamos finalizado con el operativo y se continuaba al día siguiente a primeras horas. Y justamente en la dependencia policial estaba un suboficial de apellido Muñoz, estaba yo y otro suboficial. Los demás estaban descansando y se recibe un llamado telefónico de un agente de campo, ubicada ahí cerca de la T, donde yo le estuve comentando, donde se encontró la Gran Cherokee. Y nos comenta, no me acuerdo en este momento el apellido de la persona, pero que era ahí una persona del ámbito rural de ese sector, y me comenta que en la casa de los Vaz, era una finca que estaba abandonada, había visto luz y que le llamó la atención porque hace años que estaba abandonada esa casa. Así que a la noche me acerqué hasta el lugar con ese funcionario de apellido Muñoz, yo con la ametralladora, llegué hasta 30 metros antes de la vivienda y luego me retiré porque estaba solo, no tenía forma de alumbrarme, y al otro día fuimos con una orden de allanamiento a ese lugar y se encontró con la orden de allanamiento una bala de FAL y unas gaseosas como que habían tomado y comido ahí. Así que estimamos que nosotros que se pudieran haber retirado 4 o 5 en un vehículo, era un Renault 19 de color gris, que posiblemente fue el que estuvo de apoyo, y que 4 o 5 habían quedado en esa casa, esperando que alguien más los vaya a buscar. Así que bueno, así que el allanamiento, con autorización de la Fiscalía, se lo hizo al otro día y se encontraron esos elementos. Nos da la pauta de que por el profesionalismo que actuaron a cara descubierta, que no eran de acá de la zona. Por diversas diligencias investigativas que había hecho la parte de inteligencia de la policía, se estimaba que era una banda de los santafesinos, que le decían. Y bueno, después
en un hecho que ocurrió en Ramallo, en la provincia de Buenos Aires. Ahí se secuestraron 2 armas reglamentarias que eran del personal policial. Se sustrajeron 3 armas reglamentarias, una del Banco Nación y 2 del Banco Versa, del personal policial, y 2 armas fueron encontradas ahí en esa localidad en un procedimiento en Ramallo. Tengo entendido que fue también en el robo a uno de los bancos, y en ese robo de los bancos ahí se encontraron 2 armas y que corresponderían a las de los funcionarios policiales que eran de acá de la provincia de Entre Ríos. La verdad que tanto a la localidad, a los vecinos como al personal policial nos conmocionó esta situación, porque ya le digo, con el profesionalismo que trabajaron, inclusive se bajaron una cuadra antes, algunos con las armas en mano, con el FAL en mano, y caminaron una cuadra hasta las entidades bancarias. Y la gente, los vecinos que vieron, nadie fue capaz de llamar al personal policial, que también fue cuestión de minutos, ¿no? Nadie creyó que esta situación iba a ser tal como lo que pasó con el asalto de ambos bancos a la vez. Nadie se esperaba porque lo que es la localidad de Ramírez es una localidad muy tranquila. Son todos conocidos. Lo que sí había era gente o jóvenes que estudiaban en la facultad. Estaba muy expuesto el policía ahí donde estaba. Ahora sí, porque hicieron búnker, hay cámaras de seguridad. En ese tiempo no había cámaras de seguridad. Ahora es buenísimo que haya cámaras de seguridad, ¿no? Eso lo hubieran puesto quizá en ese tiempo, si había para qué sé yo, para más seguridad nuestra, de la gente que estaba ahí también trabajando, porque había bancarios que no querían trabajar por el asalto que iban. Yo conozco gente que no quiso trabajar más, salieron del banco para trabajar en otra cosa, no querían sufrir más eso. Ahora no, ahora hay cámaras de seguridad, sabes que quién asalta el banco y cree que sabes quién va adentro, quién sale, quién por las cámaras, y es buenísimo eso, es buenísimo. Igual que en los pueblos también, en los pueblos que pongan cámaras de seguridad es buenísimo eso. Y ahora, como está ahora, sí, es buenísimo. Es bueno porque tenemos seguridad en la gente que va, en el empleado bancario, en el policía, en todo. Las cámaras de seguridad te ven todo. En ningún momento se le borra la cara, ¿no?, a la gente que la filma. Y quizás a mí me tomaban una declaración y yo no me acordaba en ese momento que cómo era la persona que me tiró. Yo siempre me acordé cómo era la persona y siempre dije cómo era la persona. Pero otras personas que vi que entraron, que apuntaron a mi amigo, no los vi, no me acuerdo. Pero el que me tiró sí, siempre me acuerdo. Se pensaba de que había gente de las entidades bancarias que pudieran haber aportado una cierta información. El tema de la apertura de los bancos, la plata que estaba en la caja. Pero bueno, esa investigación no obtuvimos ningún resultado favorable a esa sospecha que nosotros teníamos. Sí, le puedo corroborar que era un Ford Falcon de color verde, que les puedo decir que los malvivientes que iban en la Cherokee tenían un arma larga de un costado, del otro, y otro apuntando hacia la parte posterior. El que iba del lado derecho fue el que hizo el disparo, también sin apuntar, y da la casualidad que justo dio en el motor, y el Ford Falcon paró en el momento que recibió el disparo de arma de fuego. Era un vecino de la localidad que justamente estaba por pasar antes que ellos, y bueno, efectivamente se disparó para ellos poder pasar y que esta persona se le diera el paso, ¿me entiendes? No había cámaras, el servicio adicional tampoco, él lo esperaba al cajero que llegaba temprano a las 7 de la mañana y ingresaba a la entidad a las 7 de la mañana, pero las alarmas no eran tan sofisticadas como las que están actualmente. Y bueno, ya le digo, por eso le digo que esta gente actuó con muy profesionalismo, porque
tenía conocimiento medianamente de la cantidad de gente que había en la parte exterior, de los que estaban en el interior, que en el Banco Nación eran 2 y en el Banco Versa eran 1, más aparte de los funcionarios que estaban en la parte exterior. Y aparte que se contaba en ese momento con un solo móvil policial. Yo estuve casi un mes ahí en la dependencia policial recepcionando declaraciones testimoniales. Se hicieron identikit porque hay mucha gente que los vio. Y toda esta información fue enviada al Comando Superior porque ellos también llevaban entre 12 o 13 asaltos en la zona de Paraná y uno en la ciudad de Nogoyá. Así que, bueno, personal de robos y hurtos o investigaciones eran los que se encargaban de realizar bien la investigación. Nosotros recabamos toda la información necesaria como para que la investigación se haga a cargo del personal de la ciudad de Paraná. En el segundo gobierno de Jorge Busti jamás se pudo entender por qué la policía de Entre Ríos no pudo detener la seguidilla de atracos en casas bancarias. Incluso el propio gobernador ordenó una investigación paralela y reservada sobre lo sucedido y se concluyó que había una conexión del robo a los bancos con sectores de la propia policía. No pocos comisarios tenían demasiadas buenas relaciones con proxenetas, proveedores de drogas y moneda falsa, sobre los que también se había puesto la lupa en la investigación por el robo a los bancos. Pero era un año electoral y no era conveniente profundizar las investigaciones, encontrar culpables y cortar cabezas en la fuerza policial. Era mejor mirar para otro lado, y el electorado también les pasó factura.